Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis a fondo. La verdad es que es un placer tener a la audiencia acompañándonos hoy para adentrarnos en un tema que, sinceramente, está transformando por completo el mundo del análisis de datos. Hola. Sí, es un cambio brutal. Hoy centramos nuestra inmersión en un concepto muy potente de los materiales que estamos analizando. Es la sesión titulada De cero a giro. Un título muy acertado para lo que vamos a ver. Y la premisa que vamos a manejar es fascinante. Vamos a hablar de una herramienta que parece absoluta magia, pero que esconde un pequeño gran secreto. Hablamos de Copilot integrado en Power BI. Eso es. Porque cuando lo ves en acción por primera vez, generando gráficos complejos y escribiendo código en cuestión de segundos, la sensación general es que, que el trabajo duro ya está hecho. Ya, es la trampa visual. Exacto. Pero la cruda realidad es que esta inteligencia artificial puede alucinar. Puede equivocarse por completo y llevarnos por el camino equivocado. Totalmente. Y a ver, es un arma de doble filo, porque presenta un potencial inmenso para acelerar tareas cotidianas, pero precisamente por esa velocidad y esa aparente seguridad con la que responde, pues requiere un nivel de vigilancia mucho mayor por parte de quien está a los mandos. Asumir que es un oráculo infalible de verdad es el primer gran error que se comete en el análisis moderno. Y por eso, para quienes nos escuchan hoy, nuestra misión en este episodio es comprender cómo está evolucionando radicalmente el rol de la persona que analiza datos. Sí. La idea de ser un simple creador que empieza con un lienzo en blanco y va construyendo poco a poco, eso está quedando atrás. Atrás del todo. El nuevo perfil indispensable es el de un editor experto. La verdadera maestría hoy en día no es sentarse con los brazos cruzados a mirar cómo la máquina hace todo el trabajo. Ojalá fuera así de fácil. Claro, la maestría reside en saber exactamente cómo guiarla, cómo darle las instrucciones precisas para lograr resultados que antes parecían imposibles. Es un salto cualitativo enorme en la forma de trabajar, porque implica pasar de la pura ejecución mecánica, de picar código durante horas y horas, a una supervisión completamente estratégica. Quien domina los datos ahora, francamente, debe dominar la comunicación con la máquina. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la diferencia entre escribir código desde cero, línea por línea, y supervisar a una inteligencia artificial me parece abismal a nivel práctico. ¿Cómo se materializa realmente este cambio en el día a día de un equipo de trabajo? Pues a ver, el concepto fundamental que hay que entender aquí es que los resultados que ofrece Copilot son de naturaleza no determinista. Vale. En la programación clásica a la que estamos acostumbrados, si se introduce la misma fórmula de cálculo 10 veces, se obtiene matemáticamente el mismo resultado 10 veces. Es 100% predecible. Exacto, 100%. Sin embargo, los modelos de lenguaje natural que impulsan a esta inteligencia artificial funcionan de otra manera. Interpretan el contexto y generan una respuesta probabilística. Ya. Eso significa que una misma indicación o un mismo prompt puede generar respuestas ligeramente diferentes si se hacen distintas sesiones o con un contexto previo distinto. Para un momento, porque esto me parece crítico. Si los resultados son probabilísticos, imaginemos un escenario real. Venga. Un equipo de ventas de una cadena de tiendas de electrónica. Si alguien en el departamento financiero pide un informe sobre la campaña de Black Friday un martes y otra persona hace exactamente la misma pregunta a la IA el jueves, ¿me estás diciendo que el gráfico o los datos podrían ser distintos? Podrían presentar variaciones, sí. Variaciones en la forma en que estructuran la respuesta o los filtros sutiles que aplican si el modelo de datos no está perfectamente atado. Madre mía. Y ahí radica la necesidad absoluta de cambiar la mentalidad hacia la de un editor experto. El caos puede ser monumental si no hay una auditoría constante. Claro. Te fías y luego los números no cuadran en la reunión. Tal cual. El trabajo técnico más pesado, como la redacción de grandes bloques de código o el diseño del esqueleto visual del informe, efectivamente se traslada a la inteligencia artificial. Pero hay algo intransferible. ¿Al qué? La responsabilidad de la veracidad. Copilot reduce docenas de horas de esfuerzo manual a unos pocos minutos, pero exige, a cambio, un pensamiento crítico muchísimo más agudo para evitar narrativas incorrectas o cálculos que parezcan correctos pero sean engañosos en el fondo. Fíjate, me pregunto si hay alguna forma de visualizar este cambio de rol sin ponernos demasiado técnicos. ¿Cómo explicarías esta transición de creador a editor para alguien que acaba de aterrizar en este mundo? Pues imagina un estudio de grabación musical. Vale. El analista tradicional era la persona que tocaba todos y cada uno de los instrumentos,
Grababa la batería, luego el bajo, luego la guitarra, pista por pista. Mucho tiempo invertido ahí. Muchísimo, llevaba muchísimo tiempo. El analista moderno, el editor experto, es más bien quien dirige una orquesta sinfónica. Ah, me gusta esa imagen. La orquesta, que representa a la IA, tiene una potencia brutal, un virtuosismo técnico increíble y puede tocar cualquier partitura al instante. Pero la orquesta no tiene visión de conjunto. Ya. Si quien dirige no sabe marcar el tempo correcto o no tiene el oído entrenado para detectar que la sección de vientos está ligeramente desafinada, el resultado final será un desastre ruidoso. Por muy rápido que hayan tocado. Exactamente. Quien dirige no toca el instrumento, pero es el responsable último de que la sinfonía tenga sentido. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque para poder dirigir esa orquesta y detectar esos instrumentos desafinados, supongo que el primer paso indiscutible es conocer las limitaciones del propio auditorio. Hay cosas que la inteligencia artificial sencillamente no puede hacer, por muy mágica que parezca. Así es, y debemos dividir esas limitaciones en varios frentes muy claros para no llevarnos sorpresas. En primer lugar, están los límites puramente analíticos. Vale. Existe una creencia muy extendida y muy peligrosa de que Copilot tiene una especie de conciencia del negocio. No la tiene. No puede generar percepciones profundas o deducciones causales de la nada. Es decir, si vuelvo a nuestro ejemplo de la tienda de electrónica y le pregunto a la IA, oye, ¿por qué bajaron nuestras ventas de televisores en julio? ¿Qué ocurre? ¿Se inventa una respuesta? Fracasará estrepitosamente, te dirá que las ventas bajaron un 15%, que es un dato que puede leer en la tabla, pero no te dirá el por qué. Claro. No puede realizar detecciones de anomalías complejas o pronósticos sin que haya un modelo de machine learning externo que haya sido configurado y entrenado específicamente para ese propósito. No lee la mente del mercado. Para nada. La IA generativa lee lo que ya existe en el modelo semántico, cruza variables basándose en probabilidades lingüísticas, pero no tiene intuición comercial. No adivina el comportamiento del mercado, ni sabe que en julio hubo una ola de calor que vació las calles. Queda claro que no es un consultor de estrategia empresarial encubierto. Desde luego que no. ¿Y qué pasa con las barreras de entrada? Porque a veces parece que cualquiera puede abrir su ordenador portátil en la cafetería y empezar a pedirle a Copilot que analice millones de datos gratis. Esa es otra barrera fundamental, las limitaciones técnicas y de capacidad. Ajá. La inteligencia artificial generativa requiere una potencia de cálculo gigantesca en los servidores. Opera a través de una demanda altísima de GPUs en la nube. Por este motivo, esto no es algo que funcione en versiones de prueba gratuitas o en entornos de aprendizaje básicos. Ya. No vale con la cuenta gratuita. No, requiere una capacidad organizacional dedicada y de pago. He escuchado términos técnicos volando por ahí cuando se habla de requisitos, como Fabric F64. Si tuvieras que explicarle a alguien sin un perfil técnico qué significa necesitar un F64 o un Premium P1, ¿cómo lo harías? Piensa en ello como el motor de un vehículo pesado. Un entorno básico de Power BI es como un coche utilitario. Es perfecto para ir al trabajo y llevar informes normales. ¿Sí? Pero pedirle a una inteligencia artificial que procese lenguaje natural, entienda bases de datos masivas y devuelva código en segundos requiere el motor de un tren de mercancías. Entendido. Esa capacidad F64 es básicamente alquilar una porción considerable de un superordenador en la nube de forma constante. Es una inversión estructural seria para una empresa, no un simple botón que se enciende en cualquier cuenta de usuario. Vale, entiendo que la infraestructura debe ser muy robusta, pero incluso teniendo ese superordenador, los datos en sí mismos también tienen topes, ¿verdad? Tienen límites muy estrictos de volumen, que el editor experto debe saberse de memoria para no frustrarse. Cuéntame. Tomemos la función de resumen narrativo, donde Copilot lee un gráfico y redacta un párrafo explicando lo más destacado. Muy útil para las presentaciones. Sí, pero esa función específica solo opera correctamente si el gráfico visual en pantalla contiene menos de 30.000 filas de datos en su estructura interna. 30.000 filas. ¿Y eso es mucho o poco en la realidad de las empresas? En el mundo de los datos empresariales, 30.000 filas es poquísimo. Es casi nada. Y se vuelve más crítico aún si lo que estás analizando es una matriz, una de esas tablas cruzadas típicas. El límite cae a apenas 500 filas. 500 filas. Pero vamos a ver, eso lo superas cruzando clientes y productos en cualquier tienda de barrio. Totalmente. ¿Qué pasa cuando la matriz tiene 600 filas?
La pantalla se congela o lanza un mensaje de error gigante en rojo. Ese es precisamente el mayor peligro. A menudo no lanza un error catastrófico que te detenga. Ah, ¿no? No. Lo que hace es ignorar el contexto visual específico de ese gráfico que querías resumir. Al verse desbordado por las filas, abandona el gráfico y pasa a leer el modelo semántico general que hay por detrás. Ostras. Así que la respuesta que genera en texto deja de estar enfocada en la matriz que el usuario está mirando y pasa a ser una respuesta generalizada sobre toda la base de datos. ¡Qué peligro! Quien lee el informe puede acabar tomando decisiones creyendo que el resumen habla de un segmento concreto, cuando en realidad la IA está generalizando a ciegas. Exacto. Toma decisiones basadas en una alucinación por desbordamiento de datos. Eso suena a una receta perfecta para el desastre en una reunión de directivos. Y por si fuera poco lidiar con esos límites, tengo entendido que hay un reloj de arena que ya se ha dado la vuelta. ¿Sí? ¿Hay una fecha límite? Hay un horizonte, diciembre de 2026, que va a forzar a todo el mundo a adaptarse a esto, lo quieran o no. Si conectamos esto con la perspectiva general de la plataforma y hacia dónde se dirige la tecnología, esa fecha es el punto de no retorno. A ver. En diciembre de 2026, la antigua función de preguntas y respuestas, el Q&A clásico que ha estado en Power BI durante años, se retirará por completo y dejará de funcionar. Para quienes llevan tiempo usando la herramienta y están acostumbrados a escribir en esa barrita antigua para buscar un dato, ¿qué es exactamente lo que se pierde y qué es lo que se gana con este apagón? Pues el Q&A clásico funcionaba con esquemas lingüísticos tradicionales. Básicamente, la herramienta buscaba palabras clave exactas en los nombres de las columnas. Si escribías ventas, buscaba la columna llamada ventas. Era muy literal. Era un sistema muy rígido. Al migrar al nuevo formato de Copilot, se activan los índices generativos. Esto significa que la IA pasa a comprender el lenguaje humano, los sinónimos complejos y la intención detrás de la pregunta, respondiendo de forma muchísimo más dinámica. Eso suena bien. Suena genial, pero el problema es que esta migración es manual en muchos aspectos. ¡Ay! Los equipos de análisis tienen que actualizar y revisar sus modelos de datos hoy mismo para encajar en la nueva arquitectura generativa. Quien llegue a diciembre de 2026 sin haber hecho los deberes se encontrará con que todos sus reportes antiguos que dependían de esa barra de búsqueda simplemente se romperán. Quedarán totalmente obsoletos. Inservibles. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos respuestas probabilísticas que cambian, inversiones en servidores pesados, topes de 500 filas en matrices y un apagón en 2026. Un panorama intenso. La pregunta del millón es, ¿cómo pasamos a la acción sin estrellarnos? ¿Cómo preparamos los datos para que esta orquesta suene bien y la IA no se ponga a alucinar métricas falsas? El trabajo de un verdadero editor experto comienza mucho antes de hacerle la primera pregunta a la IA. Todo se fundamenta en un flujo de trabajo que se conoce internamente como preparar datos para ella. Vale. Es un proceso sistemático que tiene 3 pilares esenciales. El primero de ellos es simplificar el esquema de los datos. He escuchado que a los modelos de datos a veces les sobra ruido técnico. ¿Qué significa esto exactamente y por qué molesta tanto a Copilot? Piensa otra vez en la base de datos de nuestra cadena de electrónica. A nivel técnico, para que los sistemas funcionen bien, los ingenieros de datos crean cosas como claves subrogadas. ¿Eso qué es? Son números de identificación larguísimos sin ningún significado humano. O también crean tablas puente, que solo sirven para conectar unas tablas con otras, pero no contienen información real de negocio. Vale, engranajes internos. Exacto. Si dejas todo eso visible en el modelo, la IA intentará leerlo. Se distraerá analizando códigos alfanuméricos irrelevantes y perderá muchísima capacidad de procesamiento. Claro, se lía. Simplificar el esquema significa ocultar visualmente todos esos engranajes del motor. Solo hay que dejar expuestas las columnas y tablas que una persona normal usaría para hablar de su negocio. Nombres de clientes, fechas, ubicaciones y facturación. Es como limpiar la habitación antes de que entre la visita. Me parece de lo más lógico. ¿Cuál sería el segundo pilar de esta preparación previa? La redacción explícita de instrucciones de IA. Ajá. Hay que definir las reglas de negocio, porque, de nuevo, la IA no tiene instinto. Si un analista puede ver las compras de los clientes VIP, la herramienta no tiene ni idea de qué significa VIP en esa empresa específica. Cierto. Podría ser alguien que compra mucho volumen o alguien que lleva 10 años registrado. Claro.
En una tienda de coches de lujo, un VIP puede ser alguien que compró una sola vez hace un mes, pero en nuestra tienda de electrónica podría ser alguien que viene todas las semanas a comprar cables. Exactamente. En estas instrucciones se introducen directrices escritas donde se le explica a la máquina, atención, cuando un usuario pregunte por clientes VIP, debes aplicar un filtro en la tabla de clientes y devolver únicamente a aquellos que han gastado más de 10.000 euros en el año en curso. Lo dejas por escrito. Al hacer esto, eliminas la ambigüedad de un plumazo y reduces la probabilidad de que la IA invente su propia definición. Básicamente le pones barreras al comportamiento no determinista del que hablábamos al principio. Eso es. Y el tercer pilar, creo que es el escudo definitivo para curarse en salud con los datos más críticos, ¿no? Así es. Hablamos de las respuestas verificadas. Cuéntanos sobre esto. En toda empresa hay ciertas preguntas como el margen de beneficio trimestral o la liquidez en caja, donde el margen de error sencillamente debe ser cero. No se permite ni un gramo de creatividad. Con el dinero no se juega. Exacto. Para estas métricas intocables, el editor experto preconfigura gráficos exactos. Cuando el director financiero entra y pregunta, oye, ¿cuál es el margen de este mes?, la IA reconoce la pregunta crítica. ¿Vale? Y puentea todo el proceso de generación dinámica. En su lugar, devuelve el gráfico cerrado y preaprobado por el equipo de datos. Es brillante. Es como decirle a la IA, oye, puedes ser muy creativa con las tendencias generales de marketing, pero si te preguntan por el dinero que queda en el banco, lee esta tarjeta y no te desvíes ni un milímetro. Es la máxima expresión de gobernar a la máquina. Pero, por supuesto, gran parte del trabajo diario no está tan encorsetado, y ahí es donde entra en juego el arte puramente humano de la interacción directa, el famoso prompting. El prompting. Saber cómo pedir las cosas altera drásticamente la calidad de lo que recibes. Esto me interesa mucho. Si yo me siento frente a la pantalla y le lanzo un prompt un poco vago, por ejemplo, oye Copilot, muéstrame las ventas de Navidad, ¿qué acaba haciendo la herramienta? Pues entrará en pánico probabilístico. Se preguntará, ¿qué son ventas? ¿Ingresos brutos o netos? ¿Qué es Navidad? ¿Diciembre entero o solo la última semana del año? Hará suposiciones. Terminará lanzando un gráfico con la opción que considere más probable estadísticamente, pero que seguramente no sea lo que tú querías. Un verdadero editor experto huye de la vaguedad. Hay que ser muy específico. La especificidad lo es todo. Un buen prompt, en ese caso, sería: genera una consulta que enumere el nombre de los productos con ingresos netos superiores a 0 durante los meses de noviembre y diciembre. Incluye una columna con el margen de beneficio porcentual y ordena el resultado de forma descendente por ingresos. Vaya, no tiene absolutamente nada que ver. Es casi como redactar un contrato legal para asegurarse de que no haya ninguna laguna. Y hay que usar los términos comerciales exactos que existen en las columnas del modelo. Y además, hay un secreto que mucha gente pasa por alto. ¿Cuál? La configuración de sinónimos en el modelo de datos. Ah, los sinónimos. Si en las reuniones de la oficina todo el mundo llama beneficio limpio al margen neto, ese sinónimo, beneficio limpio, tiene que estar registrado internamente. Si no, la IA buscará una columna que no existe. Además, te diré que el prompting es iterativo. No sale a la primera. Rara vez. No se busca el código perfecto a la primera. Se pide una base, se revisa y luego se le pide que añada un filtro o cambie un color. Es en esencia una conversación. Una conversación técnica continua. Y hablando de técnica pura y dura, todo esto nos lleva al corazón absoluto de la herramienta. El motor bajo el capó que mueve toda la analítica. El lenguaje DAX. Sí, el temido DAX. Sé que aquí es donde mucha gente sufre, porque escribir estas fórmulas tan complejas lleva muchísimo tiempo. ¿Cómo interviene Copilot específicamente en este terreno para alguien que audita datos? Lo fascinante de esto es cómo se ha integrado la experiencia visual. Hay un atajo de teclado que se convierte enseguida en el mejor amigo del analista. Toma nota la audiencia. Al pulsar Control+I en la vista de consultas, invocas a Copilot al instante para trabajar directamente sobre el código DAX. Pero lo importante no es que escriba la fórmula, sino cómo te la presenta, utilizando lo que se conoce como la vista de diferencias o Diff View. ¿Y cómo funciona esa vista exactamente? ¿Qué es lo que ve el usuario en la pantalla? No te cambia el código de golpe, que sería un caos. La pantalla se divide o utiliza un sombreado de fondo muy visual. En verde o resaltado te muestra exactamente qué líneas de código nuevas está sugiriendo y tachadas las que propone eliminar. Qué bien pensado.
Es una interfaz diseñada deliberadamente para obligarte a auditar el código. Te fuerza a leer la lógica que propone y a tomar una decisión consciente. Tienes que aceptar o rechazar. Exacto. Debes hacer clic activamente en Conservar consulta para integrarla o rechazarla si ves que, por ejemplo, la condición de tiempo es errónea. Es la prueba definitiva de que eres el editor, no un simple espectador que mira la pantalla. Me parece súper útil, sobre todo porque escribir fórmulas a veces da unos dolores de cabeza tremendos. De hecho, a veces veo informes de compañeros donde se supone que debería haber un cálculo complejo y de repente la tabla devuelve espacios en blanco en todas partes. Sí, un clásico. O peor aún, repite exactamente el mismo €1.000.000 en todas y cada una de las filas de los productos. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo ayuda a la IA a salir de ese atasco? Ese error clásico del que hablas, el número que se repite idéntico en todas las filas, suele ser un problema de contexto de filtro. Contexto de filtro. Básicamente, significa que las relaciones entre las distintas tablas del modelo de datos están mal configuradas, o que la fórmula no sabe cómo filtrar la cantidad total por cada producto individual, así que simplemente muestra el gran total del €1.000.000 en todas partes. Un horror. Antes, resolver esto requería horas y horas buceando en foros de Internet. Ahora puedes seleccionar ese código DAX rebelde y pedirle a Copilot: explícame esta consulta línea por línea y dime por qué el filtro no funciona. ¿Y es capaz de diagnosticar el problema real? A menudo sí, y muy bien. Desglosa la función y te señala de manera súper didáctica dónde se está rompiendo el flujo de los datos. Es un tutor privado excelente. ¡Qué pasada! Sin embargo, hay un matiz importante aquí, y es el estado de la arquitectura subyacente de la que hablábamos antes al simplificar el esquema. Claro, la estructura del modelo original. Escucho mucho la diferencia entre tener un esquema en estrella o trabajar con tablas planas. Para quienes no sean arquitectos de datos, ¿qué impacto tiene esto en las famosas alucinaciones de la IA? Pues un impacto total y absoluto. Un esquema en estrella es la forma óptima de organizar la información. Vale. Imagina una estrella de verdad. En el centro tienes tu tabla principal, los hechos reales, como todas las ventas registradas. Y en las puntas de la estrella tienes las dimensiones, que son las categorías que dan contexto a esas ventas. Entiendo. Una punta es el calendario, otra punta es el catálogo de productos, otras son las tiendas. Todo está separado, limpio y conectado al centro. Si conectas Copilot a una estrella bien hecha, la IA se convierte en un asistente superdotado porque el terreno está ordenado. ¿Y la alternativa de la tabla plana? La tabla plana es meter absolutamente todo en una sola hoja de cálculo kilométrica. El nombre del cliente, su edad, el producto, el color, la fecha, el precio, el coste, Un monstruo. todo en 100 columnas y millones de filas. Hay muchísima redundancia de datos. Si conectas la IA a modelos inflados y mal diseñados como ese, Copilot sencillamente colapsa y se desorienta. Y ahí es donde alucina. Empieza a generar código ineficiente y a cruzar conceptos erróneos. Auditar el código DAX no significa solo leer la fórmula final que escupe la máquina. Significa garantizar primero que los cimientos arquitectónicos sobre los que se apoya la IA son sólidos como una roca. Es el viejo principio de la informática. Basura entra, basura sale. Tal cual. Solo que ahora, con la inteligencia artificial, la basura sale a la velocidad de la luz y con un formato visual precioso que resulta mucho más convincente y francamente peligroso. No prestamos la atención debida. Bien, pues hemos cubierto un terreno impresionante hoy en nuestra inmersión. Si hacemos un repaso rápido de todo este viaje, el mensaje central es que para alcanzar ese ansiado nivel de hero en el análisis, debemos aceptar la evolución inminente de nuestro rol profesional. Sin duda. Hay que dejar atrás la pasividad para abrazar por completo el papel de editor experto. Esto exige auditar exhaustivamente el código, usando herramientas como la vista de diferencias, crear prompts detallados que incorporen todo el contexto de negocio y sinónimos, establecer reglas y respuestas verificadas. Y simplificar los modelos. Exacto. Y fundamentalmente, ser muy conscientes de los límites técnicos y de filas a los que nos enfrentamos antes de que herramientas antiguas se apaguen por completo en ese temido diciembre de 2026. Esto plantea una pregunta importante a nivel organizativo y estructural en las empresas. Esta simbiosis entre el razonamiento crítico humano y la capacidad generativa de la inteligencia artificial está democratizando el análisis a una escala sin precedentes. Totalmente.
Profesionales con perfiles mucho menos técnicos, que antes dependían 100% de un departamento de ingeniería, ahora pueden extraer un valor enorme de los datos por sí mismos. Pero la ironía de todo esto es que esta misma libertad hace que la gobernanza de datos centralizada, la limpieza extrema de los modelos y la estandarización estricta de las reglas de negocio sean más vitales que en toda la historia de la informática. Es una gran ironía, ¿sí? Sin una disciplina de fondo impecable, la democratización se convierte rápidamente en anarquía. Totalmente de acuerdo. La base lo es absolutamente todo. Y para ir cerrando y dejar a la audiencia con una idea para reflexionar tras este análisis a fondo, imaginemos el panorama que se dibuja en el horizonte a medida que nos acercamos a ese cierre de ciclo en 2026. A ver, Si la inteligencia artificial, que no deja de mejorar mes a mes, democratiza tanto el acceso a los datos complejos y permite a cualquier director financiero o de marketing obtener respuestas complejas directamente hablando con su ordenador, ¿qué ocurrirá con las fronteras de los departamentos tradicionales? es una gran pregunta. Es decir, si el equipo financiero ya no necesita hacer peticiones técnicas para obtener sus cuadros de mando, ¿terminarán los departamentos de negocio absorbiendo por completo a los departamentos de datos? Interesante. Haciendo que el rol del analista técnico tradicional desaparezca o se fusione irremediablemente con el estratega de negocio. Es un debate fascinante sobre el futuro del empleo en la era de la IA generativa. Gracias a todos y todas por acompañarnos en esta inmersión. Hasta el próximo análisis a fondo.